Y ya estamos de regreso compartiendo con el doctor Alvarado. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. El doctor tiene una trayectoria ya enorme acá en el noroeste con este tema de la nutrición y da conferencias y viaja por el mundo y siempre se está actualizando en este tema. Y para nosotros es un placer, es un honor tenerlo hoy en M Radio aquí a través de este show. Recuerden, todos los martes hablamos de nutrición. Y bueno, doctor, antes de irnos a la pausa, nos estaba comentando sobre esto que le llaman la enfermedad celíaca y que muchas personas todavía no logramos entender muy bien eso de la no tolerancia al gluten, que bueno, eso es algo que nos encanta el pan y ahí es en donde encontramos el gluten. Doctor, cuéntenos un poquito más de esto. Entonces hay que distinguir los dos problemas que son muy diferentes. La enfermedad celíaca es una enfermedad congénita, genética. Hay un defecto genético que impide que la persona que está enferma pueda producir la enzima que va a digerir el gluten de trigo, la proteína del trigo. Y esa persona se puede enfermar gravemente si come trigo o come algo que tenga gluten, porque no solamente el trigo tiene gluten, o se puede incluso morir. Wow. Entonces, ese es un caso aparte. Hay una persona celíaca entre 1,000,000. Son pocas, afortunadamente, las personas alérgicas al trigo, Eso es muy bueno pero las saber. hay, y hay bastantes, aunque el porcentaje de la población es muy pequeño. Y luego viene la intolerancia al gluten. Y aquí alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué no se ha alimentado con trigo los seres humanos durante 10,000 años casi? Y sí, efectivamente, el ser humano, desde que pasó del paleolítico al neolítico y se hizo sedentario y agricultor, empezó a cultivar los cereales y empezó a comer pan. Claro. Si leemos, por ejemplo, algunas partes de la Biblia, vamos a ver que hace 2000 años se comía rutinariamente el pan. Y si leemos la historia de los egipcios de hace 6000 años, los egipcios comían pan. Claro. En Latinoamérica, doctor, nosotros en México, pues nuestro alimento principal es el maíz. Nosotros conocemos el pan cuando llegan los españoles a México. Exactamente, sí. Ay, caray, ¿por qué nos trajeron esta tentación? También que estábamos con el Con puro puro maíz. Bueno, es importante que la audiencia entienda esa parte, porque todavía eso del gluten a muchos como que no nos queda muy claro. Ahora, sigamos por mencionar qué es el gluten. El gluten es la proteína del trigo. Sí. Es esa parte pegajosa. Yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchen y usted alguna vez han hecho papel maché, Sí. algo de papel maché, y para hacer su producto de papel maché han utilizado engrudo. Engrudo, claro. ¿Cómo se prepara el engrudo? Con harina. Con harina de trigo se cocina hasta que queda como un pegamento. Sí. Y ese pegamento puede fundir el periódico, por ejemplo, Correcto. y dejarlo casi como si fuera piedra. Así es. Bueno, ese es por la proteína del trigo, por el gluten. Oh, wow. El gluten es una proteína sumamente pegajosa. Si uno toma una bola de masa de trigo y la lava y la lava y la lava y la lava, uno le va quitando el almidón hasta que queda una bola de una sustancia pegajosa que es el gluten. Okay. Con eso, en algunas personas preparan una especie de carnes vegetarianas. Okay. Con el gluten de trigo. Okay. Pero eso sería un veneno para las personas que tienen intolerancia al trigo. Claro. Sí. Definitivo. Bueno, entonces, ¿por qué menciono el hecho de que el gluten es muy pegajoso? Porque el gluten tiende a pegarse en las vellosidades del intestino. El intestino está lleno de vellos. Claro. Y por esos vellos, el intestino absorbe los nutrientes que después pasan a la vena porta. Así es. Bueno, pero si comemos mucho trigo, las vellosidades intestinales empiezan a destruir. Así es. Y entonces se altera el funcionamiento intestinal. Y eso, si estuviéramos hablando de un pan normal de producción biológica y que no haya sido de ninguna manera alterado. Correcto. Bueno, ahora otra función del gluten de trigo es que le da a la masa del trigo esa capacidad de esponjarse, de inflarse.
Entonces, con un poquito de masa hacemos un pan enorme. Así y lo que es. estamos comiendo es aire. Wow. Si fuera ese el único problema, no habría realmente de qué preocuparnos. El problema es que para que rinda más y más y más el trigo, los agricultores primero, hace muchos años, se dieron cuenta que podían, por cruzamiento y por hibridación de las especies de trigo, ir creando un trigo que tuviera más gluten. Wow. Y mientras más gluten, más esponjaba, Claro. más le redituaba a la industria de la panadería. Wow. Entonces, a través de los años se ha logrado tener un trigo que tiene muchísimo más gluten que el trigo original. Claro. Y eso hace que nosotros comamos más gluten y que eso afecte más nuestros intestinos. Pero ahora todavía más con la industria genética, con la ingeniería genética, se ha logrado crear especies de trigo que tienen todavía más gluten. Wow. Entonces, la proporción de gluten en el trigo ha aumentado de una manera antinatural, que ha pasado a ser, ha hecho que el trigo se haga una sustancia, un alimento nocivo. Muy dañino. Muy dañino. Imagínense todas estas vellosidades que nos explicaba el doctor, llenas de este pegamento, me imagino, así como nos dice el doctor, y pues obvio que va a empezar a tener deficiencias nuestro sistema, doctor. Sí, al destruir las vellosidades intestinales se afecta la absorción de nutrientes y además se altera la permeabilidad del intestino. El intestino es una barrera permeable que tiene una permeabilidad selectiva que permite pasar o no pasar sustancias, pero cuando se destruyen las vellosidades intestinales y se altera la flora intestinal, se altera la porosidad del intestino. Wow. Y se forma un problema que se llama intestino poroso o síndrome de intestino poroso. El problema del intestino poroso es que empiezan a pasar del intestino algunas sustancias sin digerir bien y pasan a la sangre. Y esas sustancias sin digerir, por ejemplo, algunas proteínas, producen reacciones con el sistema inmunológico y empiezan a producir alergias con el tiempo y afectan al sistema inmunológico. Pero todavía más la industria panadera moderna, si uno lee las etiquetas, sí, va a ver, por ejemplo, dice, tiene harina de trigo. Sí. Vamos a suponer que sea trigo integral, que ya, bueno, tiene gluten del trigo, que ya fue alterado y que ya tiene más gluten. Pero va a ver que además otro de los ingredientes es que le agregan más gluten. Wow. Entonces es un pan sumamente rico en gluten que puede alterar gravemente el intestino. Con eso no quiero decir que todas las personas se vean afectadas. Okay. Hay personas que tienen mucha resistencia a ese tipo de problemas, que heredaron una salud intestinal muy buena y que son resistentes al gluten. Pero son muy pocas personas. La mayoría de las personas con el tiempo vamos desarrollando algún grado de intolerancia al gluten, desde un grado muy pequeño, que consiste en que simplemente nos produce algo de inflamación. Claro. Cuando comemos, de inflamación intestinal, abdominal, pero en otras personas se producen síntomas más graves como síntomas alérgicos, comen un pan y le empiezan a llorar los ojos rojos, o les escurre la nariz. Como una alergia. Como una alergia, y es por el gluten. Y luego, por tanto gluten, como la proteína del gluten es muy similar a la gliadina, es muy similar a la tiroxina, que es la hormona que produce nuestra glándula tiroides, se empieza a confundir nuestro organismo. Wow. Y cree que desarrolla anticuerpos contra la gliadina. Okay. Y luego se confunde y cree que la tiroxina, nuestra hormona tiroidea, es un invasor y la empieza a atacar y empieza a atacar la glándula tiroides. Y eso puede producir hipotiroidismo con el tiempo. Wow. Entonces, hay una cadena de... Exacto, se desencadenan muchas situaciones con nuestra salud a raíz de consumir este exceso de gluten que muchos de nosotros ni idea tenemos. Y doctor, usted lo sabe más que yo, estamos adictos a este alimento, el pan. De verdad, yo he escuchado a personas que lo que más les cuesta trabajo es dejar el pan. Entonces, queremos que la gente comprenda cuál es la razón por la que tenemos que estar atentos a lo que consumimos, a lo que compramos, lo que llevamos en casa,
Bueno, hoy en día hasta es mejor hacer su propio pan en casa, utilizando ingredientes saludables, doctor. Sí, así es. Y ahora que mencionó la adicción, podría parecer como un comentario metafórico, pero no, se ha comprobado científicamente Es literal. que el pan y el azúcar blanca, el azúcar refinada, activan las partes del cerebro que se activan cuando consume uno cocaína. Wow. Y que Sí. producen la misma adicción que puede producir la cocaína, o muy similar. Claro, le dicen la droga del siglo XXI, sí, al azúcar. Decía Abraham Hoffer, uno de los creadores de la nutrición ortomolecular, si uno refina la hoja de coca y produce cocaína, obtenemos un polvo blanco que es adictivo y eso está penado y criminalizado y es un narcotraficante. Es cierto. Pero si yo produzco un polvo blanco con el trigo y con el azúcar blanca que produce el mismo nivel de adicción, soy un comerciante. ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! Y se producen daños colaterales muy semejantes. Y nadie va a la cárcel por No. eso. Increíble, señores y señoras. Estamos hoy con el doctor Miguel Alvarado. Y bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para seguir precisamente enfocándonos en nuestro tema del día de hoy, nutrición ortomolecular. Así que amigos, no se vayan. Si quieren comunicarse con nosotros aquí a cabina, por favor, mándenos un mensaje de texto o llámenos al 360-515-7819. 360-515-7819. Ya volvemos.